La piratería logró lo imposible con God of War 2. El chip retro. ¿Qué nos querrá decir con la piratería este compadre? Seguramente has oído hablar de reducciones imposibles de tamaños en los juegos, como Se refiere a los archivos de los juegos, o sea, tipo meter un GTA, creo que hicieron, en un cartucho de NES o algo por el estilo. A echarnos de los débiles cuando XD. metieron el Resident Evil 2 de PlayStation 1 Era el Resident Evil 2, perdón. en un cartucho diminuto de Nintendo 64, o el de Witcher 3 para Switch que pasó de 50 GB con todas las expansiones a 30 GB para la consola portátil. De chill. Pero en PlayStation 2 ocurrió algo similar, y no fue una obra de una gran empresa, sino de la escena pirata y los curiosos de la época. Ellos lograron que el God of War 2, que pesaba unos 7,9 GB, ¿Qué tiempos aquellos cuando un juego entero pesaba menos de 10 gigas, no? La concha de tu madre. entrara en un DVD estándar con la mitad de capacidad, que era 4,7 GB. Y el día de hoy, en este video, Qué número más específico de gigas, ¿no? vamos a ver cómo lograron eso. Pero primero tenemos que conocer un poco de su historia, que empieza en 2007, donde la PlayStation 3 ya estaba a la venta. El Clash Royale en celu pesa 1 giga. Ya, pero es que los juegos móviles no cuentan, po. O sea, los juegos exclusivamente móviles no cuentan. Pero Santa Monica Studios decidió despedir al PlayStation 2 con un juego a lo grande, que fue el God of War 2, que llevó al límite a la consola. El juego era tan ambicioso en gráficos, música y videos de alta calidad que Tremendo culazo tiene ese caballo. utilizaba al máximo el potencial del PlayStation 2, pero a partir de todo ese contenido el juego simplemente no cabía en un DVD normal. Para entender mejor, un DVD normal, o también conocido como DVD 5, aguanta unos 4,7 GB, pero el juego pesaba casi 8 GB, por lo que Sony tuvo que usar una tecnología llamada DVD 9 o doble capa, que como su nombre lo indica es un disco que tiene una doble capa, como si ¡Wow! Para nada redundante esa explicación hasta ahora, ¿no? tuviera dos discos y que duplicaba el espacio del disco, permitiendo tener un espacio de 8,5 GB en un solo disco. El problema de estos discos es Me imagino que esto aún es antes de los Blu-ray, porque la Play 2 como que no podía leer Blu-rays. Eso es de la Play 3. que eran caros, y los lectores de las consolas que ya estaban con mucho uso casi nunca los leía bien, pero igualmente Sony optó por su uso para el God of War 2. Por cierto, mucha gente creía que Era eso o tenerlo en dos discos separados. Que paja. el juego original vino en dos discos, pero eso es solo un malentendido, ya que el segundo disco, que traía algunas versiones, era solo material extra sobre el desarrollo que incluía curiosidades y comentarios añadidos. Y siguiendo con la Ah, historia, entonces con este formato de discos que optó Sony de doble capa ya comenzaban los primeros problemas para el mercado pirata que debían resolver, ya que los discos de doble capa eran demasiado caros, lo que quitaba el sentido de comprar algo pirata, debido a los costos de compra y venta. El objetivo era claro: tomar esos 7,9 GB que pesaba aproximadamente el juego, arrancar lo innecesario y hacer que todo eso entrara en un DVD de 4,7 GB. la pregunta es qué cosa es lo innecesario. Porque, a ver, sí, generalmente quedan muchas cosas del desarrollo que te ponen. Que tienen mundos dedicados única y exclusivamente a probar mecánicas que generalmente no se eliminan del juego, simplemente se hacen inaccesibles. Que de hecho, cuando salió el Fallout 76, que es el último Fallout que jamás ha salido, por ahora por lo menos, esa habitación era accesible por los jugadores y podían hacer trampas. XD. Pero ese tipo de cosas serán las suficientes como para bajar casi 4 gigas de contenido. Al menos 3 gigas de contenido, eso seguro, ¿sabes? Que era mucho más barato. Ya de primeras, las personas que querían reducir el tamaño del juego, al abrir la ISO ya encontraron algo sorprendente. La jugabilidad, los gráficos y el código no pesaban ni 2 gigas. Lo que realmente ocupaba mucho espacio en el juego eran las cinemáticas, que estaban pre-renderizadas en Tiene sentido, tiene sentido. El video toma mucho espacio. alta calidad, así como los audios, texturas y los múltiples idiomas Qué rica que estaba Atenea, la concha.
Mi compa, el menos pajín. del lenguaje que todos estaban sin compresión. El primer paso fue borrar los idiomas adicionales, dejando Vaya por Dios. solo el inglés. Luego ya eliminar los videos que se consideraban innecesarios para la historia, como videos de bonificación y curiosidades, además de archivos duplicados. Solo con eso ahorraron unos 2 GB, pero aún faltaban aproximadamente 1,5 No. GB para que pudiera entrar todo en un DVD de 4,7. A partir de acá es donde Yo quiero escuchar a Kratos español. XD. la optimización se volvió un poco más agresiva, utilizando herramientas de edición de flujo de video para PlayStation 2, como PSS Plex, donde extrajeron cada archivo en formato PSS para reducir su peso aplicando un downsampling, Ok, ya se me está empezando a escapar algunos términos. Joder. que significa bajar drásticamente el bitrate y la resolución del video original. El resultado era funcional, ¡Fua! Mira esa calidad, papá. aunque la imagen mostraba artefactos de compresión y pixelación evidentes en pantallas grandes. Pero con el video aún no bastaba, también editaron los audios de las cinemáticas, que en ¿Algo más? lugar de mantener el audio original en estéreo, mezclaron los canales para convertir el audio en mono, al eliminar la información de los canales izquierdo y derecho para dejar un solo canal central. El peso de las pistas de audio se redujo Un video de YouTube a 144p, literal. prácticamente a la mitad. Y finalmente, para evitar que el motor del juego colapsara al no encontrar los archivos eliminados, los modders tuvieron que reconstruir la ISO desde cero. Uf. Esto implicó editar la tabla de contenido y remapear la dirección de bloque lógico, básicamente engañando al lector de la PlayStation 2, haciendo que las rutas de los archivos apuntaran a archivos nulos, evitando que el lente se quedara buscando infinitamente un contenido que ya no existía. Y después de realizar todos esos cambios, los modders pudieron hacer que entrara todo en un disco de 4,7 GB. Pero Tremendísima odisea, ¿no? A ese punto consiguieron un trabajo, ¿no? al O sea, principio quiero decir, un trabajo dentro de la industria. Pero joder, ¿no? el milagro no fue perfecto. Las primeras versiones piratas que capaz a alguno le tocó jugar se congelaban siempre en el mismo lugar, que era en la batalla contra Ícaro. Esto no era un error de la consola, era un problema de física de archivos, ya que ese punto exacto marcaba el cambio de capa del disco original, o sea del doble capa, y le tocaba leer la otra parte. Y como el lector igualmente buscaba los datos en el DVD5, o sea el que tenía una sola capa, esos datos simplemente no existían y provocaba un bucle en el juego hasta que simplemente lanzaba un error y se congelaba. O desaparecía el puente, por lo que parece. Para resolver esto, los modders hicieron algo totalmente fuera de lo común y alteraron el código binario del ejecutable del juego para dividirlo en dos. También Ahí ya sí. Joder. Eso es de ser muy de gordo compu, ¿no? O sea, eso es de estar demasiado metido en estas cosas. Joder. Imagínate modificar el código binario de un puto DVD para piratear un jueguito. Bueno, a ver, ellos después duplicaban la ISO y la quemaban en varios DVD y lo revendían un poquito más barato que el juego original y se hacía la inversión del tiempo y toda esa mierda. Pero, joder, ¿no? ¿Cuánto habrán tardado en hacer eso? Eso es tener muy poco sol y amigos, literal. organizaron los archivos y crearon una pantalla personalizada para el juego, donde pedía insertar el disco 2. Era una solución artesanal para un problema de ingeniería, logrando que un juego que nunca fue diseñado Y Dorno te lo encima al español. Me estoy perdiendo. O sea, tú tienes que entender que yo tengo déficit de atención, ¿sabes? Y más encima, estos son conceptos bastante avanzados hasta cierto punto. Pero básicamente lo que está haciendo, lo que hicieron fue hacer que el CD, que el DVD, funcione como si fuera uno de doble capa, pero siendo uno de capa única, dividiendo el código binario en dos partes. ¿Cómo funciona eso, tanto física como lógicamente? Ni puta idea, pero eso es lo que capté. Y cuando llega al final de la primera parte, para fingir el cambio a la segunda capa del DVD original y hacer también la transición a la segunda mitad del código binario que ellos separaron, te crearon una pantalla falsa de insertar un segundo disco como se hacía en los juegos originales de Play 1, que tenías los juegos en varios discos. Y tenías que, llegado a cierto punto, sacar el disco de la Play y poner el segundo disco del juego, ¿sabes?
O sea, una página en 2 pestañas, más o menos. Para ser dividido, se comportara como si fuera un título de 2 discos DVD. Pero también hubo versiones que simplemente quitaban todo el contenido que venía en adelante y dejaban el juego hasta ahí para que entrara en el DVD de 4,7 GB. No, que hijos de puta esos, ¿no? Y esto ya dependía de dónde hayas conseguido el juego o el disco, ya que hubo varios grupos y modders que editaron el juego. A mí la verdad no me tocó jugar la versión que se congelaba en la batalla con Ícaro, pero sí recuerdo algo similar que ocurría en el God of War 1, que se quedaba cargando en el puente para ingresar en el templo de Pandora. Capaz era una versión que esa parte tenía eliminada o algo por el estilo. Pero ya regresando con God of War 2, con el tiempo la tecnología de compresión avanzó tanto y aparecieron nuevas herramientas que permitieron reducir el tamaño de los videos sin perder tanta calidad, logrando meter el juego completo en un DVD 5. Sin necesidad de trucos de cambio de disco y dejando disponible todos los idiomas. ¡Qué bonito! Pensar que la gente pensaba que terminaba el God of War ahí. Pobre de esa gente, por Dios, ¿no? Bueno, supongo que cualquier persona con 2 dedos de frente es capaz de identificar que una zona en la que hay un punto de guardado más hacia adelante, pero no puedes llegar, es que simplemente te vendieron el juego incompleto, ¿sabes? Incluso existen versiones del juego de 1,5 GB. Y me estás diciendo tú que el Call of Duty pesa 100. ¡Cómeme los huevos, hijo de puta! Activision, aprende a trabajar. Quitando cinemáticas, pero totalmente jugable. Así que esa sería la historia de cómo la escena pirata tuvo que ingeniarse para hacer que el juego de God of War 2 entrara en un disco de 4,7 GB. Espero que... Dios mío, por Dios. Dios mío. Hay que ver muy poco sol para llegar a hacer estas maravillas de la ingeniería. Por Dios. Conclusión, no tengan amigos y no toquen el sol. Les permiten hacer cosas. Broma. Pero bueno, si les gustó el video pueden suscribirse tanto a mí como a Chip Retro. El Chip Retro. Y nos vemos mañana. Vamos a marcar el video como veído.